Hola, buenos días, gente linda, amados del Señor. Aquí nos encontramos en este nuestro espacio cada semana, viendo la palabra, aprendiendo nuevas formas de ir a la palabra de Dios, ¿no? Porque por muchos años, yo particularmente por muchos años, fui con una mentalidad, con un criterio, con un filtro en mis ojos y todo lo veía a través de eso. Pero ahora acercarme a la palabra de Dios con esta libertad, con esta frescura y este entendimiento de la hermenéutica histórica contextual y de los pactos e incluso de los filtros que uno tenía es, es riquísimo, es delicioso. Así es que vamos, Isaías capítulo 14. Dice versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Siempre la palabra de esperanza para un remanente. Hemos visto en los capítulos anteriores que los asirios iban a hacer picadillo, los babilonios, pues, ni te cuento, destrozo y medio. Sin embargo, acá siempre una palabra de esperanza. Pero hay algo interesante para resaltar. Dice, y a ellos, a los israelitas, se les juntarán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y hay un movimiento de hace años ya muy fuerte respecto a los gentiles acercarse a Israel, ¿no? Si tú te acercas a un israelita es como que vas a tener una bendición extra, una gracia extra. Y creo que es importante entender que no se refiere a los israelitas como pueblo, como nación, como Estado, sino se refiere como hijos de Dios. Y en el nuevo pacto, todos los que hemos aceptado a Jesús en el corazón, pertenecemos a esta familia, pertenecemos a esta nación. Pablo lo dice, ¿no? Los israelitas fueron el tronco principal, el tronco natural. Los demás fuimos injertados, pero una vez que un injerto se adhiere al tronco, ya es parte de ese tronco. Entonces, importante entender que no es que tú tienes que acercarte al Israel nación, Estado, al pueblo judío, sino que pertenecer a la nación de Dios, a la familia de Dios. Esto es, lo que está hablando aquí es antiguo pacto. Lo que estoy diciéndote yo es en el nuevo pacto. ¿Quiénes son la familia de Dios? Todos, 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 todos los que se acercan a Jesús y le permiten ser parte de su vida, los que vuelven a casa. Y antes de continuar, por supuesto que tengo que hacer mi presentación oficial del mate. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Si tú te acercas al Israel entonces te van a convertir en siervo y esclavo, te van a convertir en sirviente, vas a estar ahí para hacerle los mandados. Eso es lo que tú quieres o eso es lo que tú piensas que Dios propone. Es como que me parece que no, ¿no? Y hay veladamente una sutil referencia al talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Ellos te hicieron eso, ellos, ellos te volvieron cautivos, tú los cautivarás. Ellos se enseñorearon de ti, tú los oprimirás. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios ahora bajo las leyes del nuevo pacto? Porque que la ley del nuevo pacto es solamente la ley del perdón y del amor. ¿Tú crees que bajo esta nueva premisa esto se cumple de tal manera de que mientras tú más te acerques a Israel, nación, esto te va a suceder? Eh, no, yo no lo veo de esa manera, no hay forma. Versículo 3, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Es como que, sí, hay una palabra de restauración para Israel. Esto de acá tienes que leerlo estrictamente bajo la hermenéutica histórica contextual. Israel estaba siendo llevado cautivo.
Ellos iban a sufrir, a padecer servidumbre, esclavitud, oprobio y un montón de cosas negativas, y Dios les está diciendo, va a llegar un momento en que yo les voy a dar reposo, en que ustedes van a volver, en que los mismos que los mandaron en servidumbre y en esclavitud, atados en cadenas, los van a devolver. Y sabemos que eso se cumple en el cautiverio de Babilonia, ¿no? Con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, los mismos reyes no solamente les proponían regresar, sino pagaban, porque era carísimo viajar, más caro de lo que es ahora inclusive. Les proponían y les servían para que ellos puedan regresar a su tierra. Así que esto se cumple 70 años después del cautiverio de Israel del sur, Judá, cuando fue llevado cautivo por los babilonios. El día en que te dé reposo de tu trabajo y de tu tierra. Eso es lo que está diciendo acá, en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, perdón, y de las duras servidumbre en que te hicieron servir. A eso se está refiriendo, es una promesa para Israel específicamente. ¿Y cómo puedo tomar yo entonces la palabra literal para mí? Es que tienes que tener cuidado con eso de tomar literal todo para ti, porque puede tener un mensaje espiritual para ti, por supuesto. O sea, una línea, una palabra, una coma, puede ser una palabra literal de Dios para ti, toda la Biblia, pero tienes que tener en un momento específico una palabra rema, pero esto es una palabra logos para Israel, para que ellos entiendan que Dios los iba a liberar del trabajo y del temor. ¿Por qué? Porque cuando eran llevados cautivos los llevaban como esclavos para trabajar. Y acuérdate que lo sabemos por la historia de Moisés en Egipto, que a los esclavos los trataban peor que animales. No les daban de comer, los azotaban, los castigaban, les hacían un montón de cosas feas. Entonces, ¿quién va a vivir feliz y contento bajo esas circunstancias? Ellos estaban en temor y en trabajo. Versículos del 4 al 11 son cargos que se presentan contra Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Habíamos visto en el capítulo anterior que a los babilonios no les importaba el oro y la plata, pero una vez que habían saqueado, que habían matado, que habían violado, que habían hecho todo tipo de violencia, se quedaban con el oro y con la plata. Por supuesto que sí. Botín de guerra. Y era dentro de las normas, era dentro de lo que así se estilaba en aquel tiempo, quedarte con el botín. Recuerda que cuando Abraham libera a su sobrino Lot de unos reyes que lo habían llevado cautivo, el rey de, ya no me acuerdo cuál era la ciudad, Sodoma me parece que era, un rey le ofrece a Abraham la mitad del botín, o que tome lo que quiera, y Abraham le dice, no hay forma que yo tome nada, porque el botín era parte de los juegos, de las reglas del juego. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y sigue y sigue y sigue hablando de los cargos que hay contra Babilonia. Babilonia, esto y esto y esto. Inclusive va todavía un paso más, hasta el mismo Seol, el lugar de los muertos, versículo 9, se espanta de ti. O sea, que un lugar de muertos, donde hay putrefacción, donde hay descomposición, se espante, era porque los babilonios eran tremendos, eran extremadamente crueles. Y de alguna manera la misma muerte se iba a burlar de ellos. Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Tú que te creías lo máximo, lo más, ya no ya, caíste tan bajo como nosotros. Descendió el Seol, versículo 11, tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto es la palabra contra Babilonia,
por haber sido un pueblo tan cruel. Porque una cosa es que tú tomes un lugar, no gobiernes un lugar, los mismos romanos, aunque los romanos, o sea, básicamente no hay gente que sea buenita cuando toma un lugar, ¿no? Cuando se apropia de un lugar, pero yo creo que hay grados, y los caleos habían llegado a grados ahí en el cielo, tremendo. Su crueldad era muy grande. Fíjate lo que ellos eran: opresores, codiciosos, impíos, los que herían con furor, se enseñoreaban, eran crueles, desolaban. Todas estas eran los cargos que se lee contra Babilonia en un supuesto juicio con Dios, todo esto. Y hasta el Seol se espanta de ellos, como dije antes, ¿no? El mismo lugar de los muertos se espantaba de ellos. Y eran abatidos en su orgullo. Recuerda que a los asirios les pasa lo mismo. Dios les da una orden, les dice que cumplan un cometido, pero los asirios van más allá de lo que Dios les dice. Con los babilonios pasa lo mismo. Entonces, sabiendo que era un pueblo sumamente cruel, y les pasa igualito. Estaban tan llenos de soberbia, pensando que eran lo más del mundo, y Dios les dice no, así no. Con esa crueldad, con esa hazaña, no. Del versículo 12 al versículo 14 hay un símil con Lucifer. Y me gustaría acá pararme un poquito para explicar acerca de las figuras literarias o figuras retóricas. Son maneras como muchas veces se escriben o se habla de diferentes maneras, ¿no? Las figuras literarias son aproximadamente 30, pero las más conocidas son la metáfora. Por ejemplo, sus ojos son como verde selva, ¿no? Una metáfora. Comparan algo con otra cosa y le dan una explicación, un calificativo, algo como a ti te parece que es. Está el símil o comparación, lo que acabo de decir ahora: eres fría como el hielo. La hipérbole es exageración. Le pedí disculpas 1000 veces. Lo habrás hecho 1, 2, 3, 5, ya 10, como un disparate. 1000 veces. Exageración. La metonimia es poner un objeto en lugar de otro. Le juré lealtad a la bandera. En realidad, a quien le juraste lealtad es a la patria, ¿no? Es designar una cosa con el nombre de otra, ¿no? Están todos listos con sus aceros, con las espadas. Entonces, simplemente es cambiar un nombre por otro, metonimia. Sinécdoque, esta la mencioné, es la parte por el todo, lo que mencioné el otro día, ¿no? Estoy buscando un techo donde vivir. Tú no quieres un techo, tú quieres una casa, pero te refieres a parte de la casa, ¿no? Un techo. La anáfora es repetir repeticiones rítmicas, ¿no? Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos, aquí todos conocemos, aquí repetición rítmica, anáfora. La prosopopeya es la personificación de seres inanimados, ¿no? La luna me sonríe. Y la Biblia está llenecita de estas figuras literarias. Y una última, el epíteto, cualidades al sustantivo, ¿no? Espérense que ni siquiera entiendo, la dulce espera. ¿Qué dice acá, Mayra? Yo sabía que cuando escribía eso dice, no entiendo nada. Cualidades, es un camino rudo, ¿no? Camino rudo, una dulce espera. Es ponerle cualidades al sustantivo. Si tú lees la Biblia con este entendimiento, y te digo, esto se estudia en los seminarios, por si acaso, en los institutos bíblicos, las figuras retóricas, porque tienes que tú ir a la Biblia con las reglas con las que fueron escritas la Biblia. Porque si tú vas, es como cuando tú tienes un juego y cada uno quiere poner sus propias reglas, ¿no? El otro día yo jugaba con mi nieto, para mí 8 locos, para él 1. Entonces yo tenía unas reglas, él tiene otras. Claro, antiguamente con mis hermanos jugábamos con los naipes comunes y silvestres el 8 loco. Ahora hay un juego específico que se llama 1,
que es más elaborado, más sofisticado. Y yo le decía a mi nieto, Tommy, no, así no es. Y él me decía, sí, así es. No puedes acercarte a un juego, intentar ir ahí con tus propias reglas, ¿no? Con mis 8 locos. Este juego tiene otras reglas y tienes que ceñirte a él. Con la Biblia pasa lo mismo, ¿no? Los árboles aquí está diciendo, ¿no? Por ejemplo, espérense, acá hay una que está clarito. El Seol se espantó. El Seol es un objeto inanimado, se espanta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una prosopopeya, ¿no? Darle vida a un objeto inanimado. Los árboles se pusieron contentos, las puertas aplaudieron, la tierra tembló de pavor. Son prosopopeyas. Hay un montón. Vamos a dejarlo ahí nomás. Del versículo 12 al 14 hay un símil del rey de Babilonia con Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Ojo que hay corrientes cristianas que no piensan esto, que no creen que esto sea referente a Lucifer, simplemente que está hablando pura y exclusivamente del rey de Babilonia. Lo respeto, pero yo pienso diferente, ¿no? Y acá lo bonito es que cada cual pueda disentir con educación y sobre todo con base. Tú no discutes por discutir porque te conviertes en un sofista. Los griegos que discutían por cualquier cosa. Tienes que saber por qué discutes y con fundamento. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sirve esto para el rey de Babilonia? Sí, por supuesto. Claro que sí. Todo esto le sucedió y sabemos, ¿no? Sabemos por la historia de Nabucodonosor que se creía a Dios. Esperaba que le adoren, mandó a los amigos de Daniel al fuego, al horno de fuego, mandaron a Daniel a que se lo coman los leones. Sí, sabemos que es así, pues es símil, comparación, comparar una cosa con otra, pero también perfectamente se puede referir a Lucifer, porque sabemos que era el ángel de luz, era el ángel que dirigía las alabanzas, era el más hermoso, el que estaba a cargo prácticamente de los otros ángeles, y sabemos que su gran orgullo, su gran pecado fue el orgullo, y que por ese pecado fue que fue destituido y arrojado del cielo. Entonces, una vez que se entiende esto, ¿para qué se usan las figuras retóricas? Para resaltar, para hacer más bonito lo que estás escribiendo. La palabra escrita es bellísima, es preciosa. Del 15 al 24, el versículo 24, hay juicio contra Babilonia. Vamos a leer un poquito nada más. Mas tú derribado eres hasta el Seol, ya lo leímos. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí hay hipérbole. Aquí hay, a sus presos nunca abrió la cárcel. Probablemente sí lo hizo, pero lo hizo muy poco. Entonces se está exagerando. Puso el mundo como un desierto. ¿Qué cosa es eso? Hipérbole. Nunca, que asoló sus ciudades. Todas las ciudades del mundo sinécdoque. La parte por el todo. Por donde ellos pasaban, asolaban. Asoló al mundo entero, no. Te das cuenta conforme vas leyendo cómo puedes ir aplicando las figuras retóricas. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. ¿Todos? No. La mayoría de esta zona, de esta región, puede ser. ¿Qué figura está hablando? Un poco la hipérbole, exageración, y otro poco la parte por el todo. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable,
como vestido de muertos pasados espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Sigamos un poquito adelante. Versículo 24. ¿Hasta qué versículo es el 24? Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Juicio. Yo lo he decidido, yo he tomado este castigo para Babilonia, así se va a hacer, plum, baja el martillo, hecho. El juicio contra Babilonia. De los versículos 25 a 27 es juicio contra otra nación, que quebrantaré al asirio. ¿Contra quién? Muy bien, los asirios. En mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Que versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Yo lo decido, yo lo determino, plum, martillo para abajo, juicio para Babilonia. Versículo 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Es bien importante cuando te dan una palabra las fechas. Es una manera de confirmar una profecía. Porque sí, sucederá en la tierra que venga un meteorito y que haga un agujero del tamaño de la ciudad, porque todo es en Nueva York, ¿no? De la ciudad de Nueva York. Ahí viven todos los Avengers y el Hombre Araña. Nueva York. ¿Cuándo va a pasar esto? La data, la fecha de una profecía es muy importante porque es una manera de darle autenticidad, la fecha. Versículos 29 al 31 es un juicio contra otra nación que fueron una espina en el costado de Israel. No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería. No te pongas contenta, tú Filistea, porque los babilonios, los asirios están siendo castigados. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y de su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, o puerta, que sería una prosopopeya, darle vida a algo inanimado. ¿Cómo una puerta va a aullar? ¿Ves cómo te aclara cuando entiendes las figuras? Y si no sabes, y si quieres saber más, googléalo, es facilísimo. Figuras literarias o figuras retóricas, clarísimo. Clama, oh ciudad, ¿cómo una ciudad va a clamar? ¿Tiene boca acaso? Disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Sabemos por la historia que Filistea es prácticamente desaparecida, desarraigada. No queda nada de ella. Aquí está la profecía. ¿Por qué? Acuérdate que Dios, como socio de Israel, castigaba a los que se metían contra Israel, como socio. Dios, como Dios de Israel, castigaba a Israel cuando Israel se portaba mal. ¿Se va entendiendo un poquito más? Sí. Y el versículo 22, precioso, siempre una palabra de esperanza. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Siempre un remanente, una palabra de esperanza, un camino fiel para volver, para retornar, para que tengas tu roca, tu fortaleza, un lugar de protección, nuestro Dios. Israel tenía la ciudad de Dios, Sión, Jerusalén, pero nosotros, como los israelitas, por decirlo de una manera, a mí no me gusta utilizar este término, no me considero israelita, pero sí me considero como familia de Dios. Tenemos todo esto en espiritual.
todo, donde sea que tú estés, costa, sierra, selva, continente, mar, desierto, puna, donde sea que tú te encuentres, esto tú lo tienes. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre toda la tierra. Claro, antes también se movía, pero tu relación con Él es diferente. Israel se relacionaba con Dios a través de un montón de, no quiero decir ritos, pero básicamente de leyes. Nosotros tenemos una sola ley, la ley del amor, la ley del perdón. El Nuevo Testamento está impregnado de la manera como Dios anhela relacionarse con cada persona. Y el mensaje siempre será, las puertas están abiertas, los puentes están tendidos y tu Padre Celestial está oteando el horizonte esperándote. No para criticarte, condenarte, juzgarte o darte castigo, sino para abrazarte, amarte y darte una nueva oportunidad. ¡Pum! Lo máximo. Gracias, Señor amado, por esta palabra. Gracias porque tú eres grande, eres fiel, eres maravilloso. Te bendigo, Señor mío, te bendigo. Bendigo a mi patria, bendigo acá la situación que se está viviendo aquí en el Perú, Señor. Te ruego, Padre Santo, para que traigas temor de Dios, para que las personas que están en autoridad obren con responsabilidad y sabiendo que algún día darán cuenta de todo lo que hagan. Oramos por salud, salud en el Perú, salud en el mundo entero, trabajo a las personas que lo necesiten, provisión, paz, gracia, libertad. Te bendecimos porque tú eres precioso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana, que te vaya muy bien y sobre todo que encuentres todas las piedritas que Dios está dejando en el camino para que le sigas. Chao.